tutorial del curso virtual de evaluación de impacto de programas sociales, cuando es 19 de marzo. Bueno, la estructura es similar a la que tenemos todos los martes. Vamos a partir con la revisión de conceptos del módulo 3, que habla sobre la teoría de cambio, y luego vamos a hacer una revisión de conceptos del módulo 4, que nos habla sobre cómo aleatorizar, ¿ya? Y luego, como siempre, vamos a tener un espacio de preguntas abiertas de parte de ustedes, que tienen que escribir. Vamos a ver si al final, si seguimos siendo los mismos, si es que la hacemos con voz, o si la hacemos como siempre, por medio de la sección preguntas, que tiene ahí un icono Q, question, para que lo vayan mirando. La idea es que hagan las preguntas por ahí y no por el chat, ¿ok? Bueno, comenzamos. Como les decía, vamos a revisar módulo 3 y módulo 4. Vamos a partir con el módulo 3, la teoría de cambio. La idea de este módulo era que ustedes pudieran identificar el rol y la utilidad de la teoría de cambio en el contexto, obviamente, de la evaluación de impacto, pero vamos a ver, sirve también más allá de la evaluación de impacto y sirve también para diseñar y monitorear un programa también. Por eso es una herramienta tan clave, como les decía yo en el webinar pasado. Vamos a mostrarles los principales componentes de la teoría de cambio. Y, bueno, en este caso, no lo vamos a hacer acá, pero en el curso virtual también se hace la teoría de cambio de un programa específico, ¿ya? ¿Para qué es la teoría de cambio? Como les decía recién, tiene varias funciones, de alguna manera, por decirlo. Hacia afuera, tiene la función de comunicar y describir la intervención. O sea, es una herramienta que nos sirve para mostrarle a un externo cómo es nuestro programa y cuál es la cadena causal del programa. ¿Ya? Entonces es bien útil para poder presentar intervenciones. Y hacia adentro tiene como dos objetivos que yo creo que son claves. Uno, primero, sirve para diseñar la intervención, para hacer explícitas las cosas que muchas veces quedan implícitas, ¿verdad? Y sustentar la solución y la intervención que hemos diseñado en conversaciones del equipo, en teoría, ¿verdad? Es un poco eso. Y luego también sirve para el monitoreo y la evaluación. Ya van a ver más adelante que la teoría de cambio nos ayuda a definir indicadores y a poder monitorear cada etapa del proceso, ¿ya? Bueno, básicamente una teoría de cambio es una descripción ilustrada de cómo y por qué se generan los impactos de una intervención. A mí me gusta mucho como decirle, en el fondo se muestra la cadena causal. Se muestra cada cosa que tiene que pasar para que lleguemos de la necesidad a la solución, o al estado deseado, ¿ya? Y bueno, como dicen también ahí, es un mapeo de los cambios sucesivos que tienen que ocurrir en la implementación y después para que lleguemos al propósito de la intervención, ¿ya? Bueno, también para linkearlo con las clases anteriores, nosotros que teníamos los tipos de evaluación, esta es una de las herramientas que se usa para hacer la evaluación teórica, ¿ya? Para que también lo linkeen con eso. Entonces, esta imagen es bien iluminadora, me parece a mí. En el fondo, muchas veces uno plantea un problema, ¿no es cierto?, y dice una solución y dice, ay, esto ayuda a contribuir al propósito. Pero claro, no dibuja en el fondo cómo se llega, en qué etapa se llega al propósito. Entonces es casi como que si esperáramos que un milagro ocurriera entre medio para llegar al estado deseado, ¿no es cierto? Esto nos ayuda a, en el fondo, dibujar y describir ese milagro que tiene que suceder en el medio y poder monitorearlo también, que es lo clave. Y aquí tenemos la teoría de cambio. Estas son las etapas. Las vamos a ir revisando más en detalle, pero en el fondo, si ven el primer cuadro es en el fondo la descripción del problema o la necesidad, y el último es el resultado final, o el propósito, o más bien también el impacto a mediano plazo que queremos tener con el proyecto. Y entre medio se describen los insumos o actividades, que son en el fondo las actividades que realizamos como programa, los productos, que son los resultados concretos que se producen producto de esos insumos, o sea, como el resultado inmediato, y luego están los resultados intermedios que vienen antes, en el fondo que se producen antes que el resultado final o el impacto. Vamos a revisar cada uno en detalle, pero lo interesante es que quiero que vean que las tres primeras etapas corresponden al diseño y a la implementación del programa, o sea, están directamente bajo nuestro control como implementadores, y que luego las dos últimas ya están un poco más fuera de nuestro alcance, ya eso es clave. Entonces, J-PAL propone 5 pasos para llevar a cabo una teoría de cambio. Un primer paso es tener bien claro, obviamente, el propósito o el resultado final de nuestra intervención. Es clave para poder, en el fondo, desarrollar la teoría de cambio. Luego se completa la cadena causal, que vamos a ver que se puede completar de arriba a abajo, en el fondo, o de abajo hacia arriba. Ya vamos a hablar de eso.
y luego se identifican los supuestos y riesgos, que son parte de lo que vamos a monitorear durante la intervención, se resume la hipótesis causal y se definen indicadores para cada etapa, ¿ya? Bueno, definir el propósito, yo creo que todos lo tenemos más o menos claro, es como el objetivo principal o la razón de ser del programa que estamos diseñando, ¿verdad? Es el cambio general que queremos efectuar con nuestro programa, y es claro, muchas veces se asemeja a la misión de la organización, en el caso de que la organización esté solo dedicada a eso. Por ejemplo, una misión sería, o sea, un propósito sería mejorar la educación básica de niños de zonas vulnerables, ¿ya? Y eso es lo que aparece entonces en el resultado final. Entonces partimos ahora completando la cadena causal. Si el problema o necesidad es el bajo desempeño escolar, un resultado final de un programa que yo quiero implementar es mejorar el desempeño escolar, ¿ya? Tenemos entonces, completamos el problema, la necesidad y el resultado final, los dos extremos de la teoría de cambio, ¿ya? Aquí lo que yo les decía, que si estamos, ¿cómo recomendamos avanzar? Si estamos partiendo de cero, o sea, estamos diseñando un programa, ¿no es cierto? Estamos pensando en qué implementar para solucionar esta problemática y llegar al resultado final, recomiendan hacer una inducción hacia atrás. O sea, a partir del resultado final, luego al resultado intermedio, luego al producto, luego a la actividad, ¿cierto? Como construir la cadena causal desde el resultado o impacto esperado para sacar el foco de la actividad y el producto, ¿ya? Pero si ya tenemos una intervención definida, ¿verdad? Imagínense ustedes que ya tienen sus programas diseñados, podemos avanzar linealmente y en el proceso cuestionar la intervención y sus mecanismos, ir dándonos cuenta que en el fondo los mecanismos de impacto al final son más de solamente uno y podemos monitorear esos distintos mecanismos, o sea, igual sirve si es que la intervención ya está definida, ¿ya? Eso es clave, para que no se desmotiven. Entonces, tenemos el problema, la necesidad y luego el resultado final, y vamos a completar entonces los resultados intermedios, que muchas veces son muy claves, porque son parte de esta caja negra de la que hablamos muchas veces quienes estamos metidos en esto de la evaluación de impacto, que muchas veces nos dicen, ya, el programa tuvo impacto o no tuvo impacto, pero ¿por qué no tuvo impacto? ¿Verdad? Si es que no lo tuvo. ¿Por qué tuvo impacto si es que lo tuvo? Como un poco iluminar cuáles son los mecanismos, y esto nos ayuda mucho para ese, en el fondo, en pos de ese objetivo. Los cambios intermedios son los cambios que se producen antes del logro final, y muchas veces son cambios en actitudes, en conocimientos, en capacidades o comportamientos de los beneficiarios, ¿ya? Por ejemplo, antes de que haya como decíamos en el ejemplo acá, un mejor desempeño escolar, probablemente tiene que suceder otra cosa que no es directamente manejable por nosotros, no es directamente un resultado del programa, pero que pasa antes del resultado final. Por ejemplo, que los niños entienden mejor en clases, o que los niños ponen más atención en clases. Ese no es el resultado final, no es nuestra razón de ser, pero es un resultado que viene antes del resultado final y que es muy relevante a la hora de entender si los cambios se están produciendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, con la intervención que había en la clase del curso virtual, que era en el fondo One Laptop per Child, que en el fondo tiene como objetivo un mejor desempeño escolar como resultado final, se identifican estos resultados intermedios. Por un lado, se identifica que hay dos canales a través de los cuales puede producirse el impacto. Uno que tiene que ver con que los niños usen el laptop en la clase y que por lo mismo asistan, o sea, tengan clases más entretenidas, ¿verdad? Los motiven más las clases y que sean clases de mejor calidad, y por lo mismo los niños van a ir más a clases, ¿no es cierto? Y eso va a mejorar el desempeño escolar. Pero existe otro mecanismo, que es un resultado intermedio del proyecto también, que es que los niños usen el laptop en la casa. Y eso tiene como resultado a la vez que dediquen más tiempo a las tareas y a leer, y eso a su vez tiene un mejor desempeño escolar. Entonces el impacto final, el resultado final se produce por medio de dos canales distintos, y eso es lo que nosotros queremos chequear a la hora de medir también, ¿ya? Por eso es importante tener a la vista cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce el impacto. Perdón, ahora sí. Luego vamos a completar, aquí venía antes de, en el fondo, resultado intermedio, el producto, que decíamos, en el fondo, es el resultado directo o casi mecánico de las actividades. O sea, ¿cómo distingo yo el producto del resultado intermedio? Muchas veces la gente los confunde. El producto es inmediato después de la actividad del programa, mientras que el resultado intermedio no, es casi un impacto, pero un impacto más inmediato en el fondo. El producto es
después de que yo implemento el programa, se produce esto. Por ejemplo, si el programa tiene que ver con charlas a padres para mejorar el involucramiento parental de los niños, el insumo es que estén los profesores o los tutores en las charlas, y el producto, el producto es cuánta gente asistió a las charlas. Ya es el resultado inmediato luego de la implementación, no así el resultado intermedio, ya que está fuera de nuestro control, puede o no suceder también. Y luego las actividades, que son los recursos y las acciones que nosotros como implementadores vamos a llevar a cabo para que se produzca el programa. Entonces, en este caso, de One Laptop per Child, es en el fondo que las laptops estén disponibles, que se entreguen a los niños y a los profesores, y que se les enseñe a los profesores, por ejemplo, a usarlas, ¿no es cierto? Y eso tiene como producto niños y profesores con laptop, y profesores capacitados para usar las laptops, ¿ya? Eso es un poquito cómo se ve la teoría de cambio. Luego, ¿qué hacemos con esto? Tenemos la cadena causal dibujada, ¿verdad? El proceso. Tenemos unos insumos que producen un producto, y ese producto tiene un correlato en ciertos resultados intermedios y finales, ¿verdad? ¿Qué hago yo luego con esto? Lo que hago es que identifico supuestos y riesgos que estén implícitos en este proceso, ¿ya? ¿Qué es un supuesto? Un supuesto es una condición externa sobre la cual yo no tengo control, que debe cumplirse para que esta cadena causal funcione. ¿Y por qué es importante monitorear esos supuestos, hacerlos explícitos? Es importante porque si esos supuestos no se dan, esta cadena causal no se va a cumplir. Y yo quiero enterarme, quiero saber, quiero monitorear eso, ¿ya? Para poder entender por qué algo después funciona o no funciona. Los riesgos son similares o parecidos a los supuestos, pero es un poquito distinto en que son efectos negativos no esperados que se generan producto de mi intervención. Vamos a ver un ejemplo ahora. Por ejemplo, cuando yo digo que en el fondo, entre que el niño recibe el laptop, ¿verdad?, y que lo usa, un supuesto que parece evidente, pero que es muy relevante, sobre todo en nuestros países, es que las escuelas cuenten con acceso a la red eléctrica, ¿verdad? Un supuesto, por ejemplo, entre las actividades y el producto, es que la distribución de las laptops funcione, ¿verdad? Son cosas que muchas veces no las manifestamos, no las hacemos explícitas, pero que pueden generar un riesgo o problemas importantes en cómo se implementa y en los resultados que tenemos con nuestra intervención. El riesgo aquí, como ejemplo, es que los niños usen las laptops sobre todo para escuchar música y hacer juegos, y no para las tareas. O sea, tenemos que monitorear también los efectos no esperados que tiene la intervención sobre la población objetivo, ¿ya? Luego, tenemos nuestra hipótesis causal, ¿verdad? Que es como la frase que resume toda la teoría de cambio. En este caso, bueno, siempre se dice, si es que las actividades producen los productos esperados, esto debería conducir al resultado intermedio que al final mejora el resultado, el final, ¿verdad? Y que contribuye al propósito. En este caso es, si la entrega de laptops permite que más niños y profesores posean una laptop, esto debería conducir a un aumento de la motivación de los niños, quienes al usar más las computadoras estudiarán más y mejor, lo que al final mejorará su rendimiento escolar, ¿no es cierto?, contribuyendo a la mejora de la educación básica en zonas vulnerables. Ahí se dibuja bien la cadena causal, obviamente esto la resume, pero tenemos aquí también la más detallada. Y lo que hacemos luego, que es clave, lo más importante diría yo para los efectos de evaluar impacto y monitorear en los procesos, es que definimos indicadores para cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, para cada una de las cajitas que dibujamos en nuestra teoría de cambio, vamos a definir indicadores que luego podemos monitorear y medir, ¿ya? Y poder entender cuán bien se implementó la primera parte, ¿verdad?, la implementación, y cómo se están produciendo entonces los impactos, ¿verdad? Entonces, para cada cajita voy a definir un indicador que me permita monitorear y medir esa cajita en el fondo. Y ahí están los ejemplos para que los puedan ver. Y como les decía, la idea es, si nosotros medimos los tres primeros etapas, ¿verdad?, la necesidad, la actividad y el producto, nosotros podemos medir cuán apegada al diseño fue la implementación del proyecto, ¿ya? Esto es como una evaluación de procesos, por decirlo así. Y si medimos en el fondo con indicadores los resultados intermedios y los resultados finales, tenemos una cuantificación de alguna manera de los resultados intermedios y finales que nos van a servir para la medición de impacto.
Y también, clave, monitorear supuestos y riesgos, que en el ejemplo del curso virtual no estaba, pero yo lo agregué acá. Entonces, pues vamos a medir el porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a la red eléctrica y el tiempo que pasan los niños en laptop para escuchar música versus el tiempo que pasan para hacer tareas, ¿verdad? Vamos a medir también los supuestos y los riesgos para poder monitorearlos y hacernos cargo de estos. Esto es súper interesante porque al final un gran tema que apareció también en la evaluación de necesidades del proyecto es cómo definir indicadores. Y esta es una buena herramienta para definir indicadores en los proyectos, ¿ya? Nos ayuda como a definir indicadores de manera bastante extensiva y a preocuparnos de cada etapa. Entonces, la relevancia de la teoría de cambio. Esta imagen que aparece en el curso me parece bastante iluminadora y que permite entender bien cómo se usa finalmente la teoría de cambio también para el objetivo de evaluar impacto. Si yo veo que finalmente cuando yo hago una evaluación de impacto y uso, por ejemplo, una herramienta o una metodología experimental, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y me da efectivamente que el proyecto tiene impacto en el desempeño escolar de los jóvenes. Pero yo digo, ya, pero ¿qué fue lo que tuvo impacto? ¿Cómo se produjo el impacto? Aquí, si yo miro mi teoría de cambio y veo que en el fondo los indicadores muestran que se produjeron, que se entregaron los insumos o las actividades se realizaron, que los productos sí se produjeron, sí hubo en el fondo profesores capacitados y niños y profesores con laptops, pero luego cuando monitoreo los resultados intermedios veo que no hubo un mayor uso de los laptops en clase, ¿verdad? Pero que sí hubo un uso de laptops en la casa, ¿verdad? Y que los niños sí dedicaron más tiempo a las tareas y a leer libros, puedo de alguna manera entender por qué se produjo y a través de qué mecanismo se produjo el impacto positivo, ¿ya? Y eso es muy rico, porque uno no quiere solamente saber si hubo impacto o no hubo impacto, uno quiere saber por qué, cómo mejoró el programa, ¿verdad? ¿Qué parte del programa tuvo más impacto que otra? Entonces esto es bien interesante para eso. Y si no hubo impacto, también hay casos en que nos permite, y también en el caso de que no hubo impacto, por ejemplo, en este ejemplo se muestra que efectivamente estaban las laptops, pero no se distribuyeron ni se capacitó a los profesores para su uso. Entonces, la teoría de cambio te ayuda como a ver una imagen completa y entender un poco cuando hubo impacto, por qué se produjo el impacto, si hubo un problema, cuando no hubo impacto, perdón, por qué no hubo impacto, si es que hubo un problema a nivel de diseño, o si es que efectivamente no se produjeron los impactos esperados, los resultados intermedios esperados, y cuando hubo impacto, entender a través de qué mecanismo se produjo, ¿ya? Estamos con esta primera parte. Me gustaría saber, Camilo, si es que hay alguna pregunta en relación al módulo de teoría de cambio que podamos responder en esta parte para no hacer esperar hasta el final. En este momento no hay No hay preguntas. Perfecto, entonces seguimos avanzando con el módulo, perdón, que aquí se me avanzó, ahí sí, con el cuarto módulo de nuestro curso virtual, que se llama ¿Cómo aleatorizar? En verdad, nosotros estuvimos conversando la semana pasada, para los que estuvieron y para los que no, les mandamos un mail con la PPT del curso virtual, o sea, del webinar, y estuvimos mirando las metodologías para evaluar impacto, ¿verdad? Y vimos que la que recomienda JPAL es la aleatorización, que es el método generalmente considerado como más riguroso y que permite realmente aislar el efecto del programa de otros factores, ¿ya? En este módulo, entonces, se explica cómo se aleatoriza, se muestra que se puede aleatorizar de muchas maneras distintas, y también deja entredicho un poco que la mejor manera no existe, que depende mucho del contexto del programa que estemos implementando y de la muestra que tengamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ir viendo en detalle. Veo que hay una pregunta, Camilo. Ah, no, está perfecto, tú escribiste, perfecto. Entonces, para partir, vamos a repasar algo que ya vimos la semana pasada, que es, ¿qué significa que algo es aleatorio? Básico para poder avanzar en este curso, ¿verdad? Entender esto. Que algo sea aleatorio, su definición más básica es que depende del azar, ¿ya? Que no hay una probabilidad mayor de obtener un resultado y que cada resultado posible tiene la misma probabilidad de producirse. Eso significa aleatoriedad, ¿ya? Ay, pucha, no me avanza esto, ¿qué pasó? Ay, perdón. Ya. Entonces, acá esta diapo nos ayuda a distinguir, a situarnos en el contexto. El muestreo es cómo yo, dentro de la población objetivo, elijo una muestra más o menos representativa, ¿verdad? Y para eso hay distintas técnicas. Están las técnicas, en el fondo, muestreos por conveniencia, aleatorios, por cuotas, ¿verdad? Pero esa no es
no es el tema de esta presentación ni de este curso. Yo me estoy yendo al punto en que ya tenemos una muestra de los posibles beneficiarios, ya hicimos una selección de la población de interés que va a ser relevante para nuestro programa, y lo que hacemos es asignar aleatoriamente quiénes reciben el programa y quiénes no lo reciben, ¿ya? Y es ahí donde se produce la aleatorización, que ya vimos en la clase pasada que lo que garantiza la aleatorización es que los dos grupos son estadísticamente iguales, y que por lo mismo podemos identificar el impacto después del tratamiento y comparar los dos grupos estando seguros de que ambos son iguales estadísticamente, ¿ya? En esta clase vamos a ver las distintas maneras de aleatorizar la asignación, de cómo hacer esta en el fondo de separación entre tratamiento y control. Aquí hay 4 tipos de aleatorización: la aleatorización completa, restrictiva, estratificada y por clúster, ¿ya? Después vamos a ver más adelante los diseños de aleatorización, que es otro tema de esta PPT, pero ahora vamos a meternos en los tipos de aleatorización posibles. La aleatorización completa es aleatorizar sin ninguna restricción. Yo tengo un grupo, un N de muestra, que son, imagínense, 10 personas, como está en el dibujo, ¿verdad? Y sin ninguna restricción, yo asigno al grupo de tratamiento y cada persona tiene un 50% de probabilidad de quedar en tratamiento o en control, ¿ya? Así de simple. La probabilidad es fija. Siempre tengo un 50% de quedar en un grupo o en el otro. Imagínense entonces la desventaja un poco de este método, que es el más simple, por decirlo de alguna manera, es que te puede quedar un grupo de tratamiento un poco más grande o pequeño de lo que tú esperas. Porque como es al azar, puede pasar, sobre todo con muestras más chicas, por ejemplo en este caso que hay 10, que el tratamiento queda con 6 personas y el control con 4. O sea, queda desequilibrado el número de gente que queda en el tratamiento y la gente que queda en el control. Eso con muestras más grandes es menos complejo porque en el fondo tiende a quedar más 50-50, pero puede pasar que quede menos equilibrado el número entre uno y el otro, ¿ya? La aleatorización restrictiva, que trabaja con una proporción fija, parte de un número fijo. Yo ya sé el número de gente que quiero que quede en tratamiento y ya sé el número de gente que quiero que quede en control. ¿Cuándo me pasa esto? Me pasa cuando yo sé que el máximo de personas a las que puedo tratar, a las que puedo entregarle el programa, por ejemplo en esta muestra, yo sé que solamente a 4 personas les puedo entregar el programa, no a 6. Solo tengo dinero, presupuesto para 4. Entonces yo sé que solo a 4 personas las voy a meter en tratamiento. Y eso en el fondo lo que hace, hablando como más técnicamente, es que hay una probabilidad fija, una proporción fija de gente que queda en tratamiento. No todo el mundo tiene la misma probabilidad, no hay un 50% de probabilidad de quedar en tratamiento, es distinta esa probabilidad, ¿ya? ¿Cuándo se usa esto? Cuando yo quiero que el número de tratamiento sea idéntico al número que yo espero. Por ejemplo, 4, ¿ya? Y ahí hay una forma en el fondo de hacerlo, que es ordenar a las personas de manera aleatoria y sacar números de una urna y diciendo si es que son tratamiento control, y el máximo de tratamiento es el número que yo ya tengo en el fondo identificado. Luego hay una forma un poco más, entre comillas, compleja de aleatorizar, que se usa cuando yo quiero, bueno, se usa, voy a pasar el tiro. Tú la puedes querer usar cuando quieres asegurar comparabilidad de ciertos grupos específicos. Imagínense que yo voy a trabajar en 3 regiones de mi país, ¿ya? Vamos a usar el ejemplo primero. Si trabajo en Chiapas, Jalisco y Oaxaca, y quiero que dentro de cada región poder, en el fondo, tener 2 grupos comparables. ¿Qué es lo que hago yo? Divido la muestra entre regiones y luego hago la selección aleatoria dentro de cada región. Eso es aleatorizar estratificado, ¿ya? En la aleatorización, la distribución entre tratamiento y control se hace dentro de cada región y no para el grupo completo, ¿ya? ¿Para qué quiero yo hacer esto? ¿Por qué yo habría de querer estratificar así antes de aleatorizar? Una razón es para asegurar balance en ciertos grupos de interés. Yo quiero poder comparar el impacto del tratamiento dentro de cada región. Eso solo lo puedo hacer si es que tengo en el fondo la aleatorización dentro de ese grupo, ¿ya? Por eso yo podría querer hacer esto. También, por ejemplo, esto podría ser, además de región, podría ser hombres y mujeres, podría ser nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Distintas variables para las cuales yo quiera mirar el impacto en ese subgrupo, ¿ya? También una de las razones es para aumentar el poder estadístico, porque dentro de cada grupo hay menor varianza, pero eso es una razón más técnica. Yo creo que la otra es más relevante para efectos de comprenderlo ahora. Y también puede ser por razones políticas o logísticas, ¿ya? Pero esta es una tercera forma de aleatorizar, que es la aleatorización estratificada, en que yo divido los grupos en grupos de interés y luego aleatorizo dentro de cada grupo,
y luego me quedo con un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿verdad? Pero puedo después ver el impacto a nivel de subgrupos. Y luego, la última forma de aleatorizar, que es la aleatorización por clúster. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un grupo también. Y cuando yo recomiendo usar esta aleatorización, cuando tengo mucho riesgo de contaminación entre control y tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un programa de tutorías a padres en escuelas para mejorar el involucramiento parental de esos padres, y yo aleatorizo a nivel individual, y me quedan padres que sí, padres que no dentro de una misma escuela, cuando yo implemente el programa, es muy posible que esos padres se conozcan y conversen sobre la intervención, y de alguna manera la intervención que solo debía llegar al tratamiento, o sea, los padres que habían sido asignados a tratamiento, va a llegar de una manera distinta quizás, pero va a llegar también a la escuela de control. Y eso es contaminar al grupo de control, ¿ya? Es decir, que el grupo de control termina igual recibiendo una parte del tratamiento y nosotros no queremos que eso suceda, porque queremos aislar el efecto, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando hay riesgo de contaminación, por ejemplo, uno decide aleatorizar por grupos de individuos y no por individuos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que yo les dije, son los colegios. Yo aleatorizo colegios, no aleatorizo personas, ¿ya? Y a todas las personas de un colegio de tratamiento les doy el tratamiento, el programa, y a todas las personas dentro del colegio de control o de la escuela de control no les doy el programa, ¿ya? Y bueno, como les explicaba, la razón es porque tenemos riesgo de contaminación, entonces no funciona aleatorizar a nivel individual. A ver, Camilo, voy a abrir la pregunta acá porque este contenido es un poquito más complejo. Si hay alguna pregunta técnica que tengamos que responder. Hay preguntas, pero creo que se refieren a los módulos pasados. Si quieres, los dejamos para el final. Los dejamos para el final, sí. Vamos a preocuparnos de dejar... Claro, tenemos 13 minutos más para terminar con la presentación, así que voy a seguir avanzando. Y vamos a ir entonces a una parte que a mí me parece muy clave que la entiendan, porque aquí también se rompe un poco el mito que muchas veces la gente tiene con respecto a las evaluaciones de impacto aleatorizadas, que tiene que ver con cómo se puede diseñar una aleatorización dependiendo de la necesidad que tengamos. Muchas veces se dice en el fondo que es poco ética la evaluación de impacto porque deja gente fuera, ¿verdad? Y aquí un poco vamos a profundizar en cómo eso se puede resolver, ¿ya? Diseños de aleatorización. Entonces tenemos la lotería básica, que es lo más simple, ¿verdad? Se asignan aleatoriamente el grupo de tratamiento y control las personas o las escuelas, ¿verdad? Y el grupo de tratamiento obtiene acceso al programa y el grupo de control no obtiene acceso al programa. Es lo que hemos revisado hasta ahora, ¿verdad? Esta lotería básica, o la forma más fácil de aleatorizar, se usa cuando, preferentemente, cuando hay suficientes recursos para cubrir a todas las personas que son elegibles, ¿ya? Vamos a ver que hay otras formas de proceder cuando no tenemos suficientes recursos para cubrir a todas las personas que son elegibles de una. Y aquí el principal como riesgo o dificultad de la lotería básica es que el programa, o sea, el grupo de control nunca recibe el programa, y por lo mismo va a ser más difícil convencerlos de que participen de la evaluación, de que respondan las preguntas de seguimiento, ¿no es cierto? Porque ellos van a decir, pucha, yo no participé, entonces no quiero, ¿no es cierto? No voy a responder nada porque ustedes no me dieron nada. Vamos a ver más adelante que eso generalmente se puede apelar a que la gente entienda que esto es algo que es para el bien común y que responda a las preguntas de seguimiento aunque no hayan recibido el programa. Yo he tenido experiencia trabajando con grupos de tratamiento de 30 escuelas versus 30 escuelas en el grupo de control, y las escuelas de control efectivamente aplican encuestas para poder saber cuál fue el impacto de iniciativas que son relevantes para el mejoramiento de la educación, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede abordar. Pero, bueno, hay un ejemplo, lo vamos a hacer igual, pero este es bastante simple, ¿verdad? Por ejemplo, en un programa de cobertura, de ampliación de cobertura de la educación secundaria en Colombia, caso real, se ofrecían becas a estudiantes de barrios desaventajados, ¿ya? Estas becas cubrían más de la mitad del costo de asistir a una escuela privada en Colombia, o sea, eran bastante importantes. Obviamente, porque eran buenas becas, la demanda excedía la oferta, el número de becas disponibles. ¿No es cierto? En este caso, como de todas maneras, como programa, no voy a poder ofrecerle la beca a todo el mundo, que es lo que yo les decía también con esta crítica de la ética de que la evaluación no permite que todos accedan, la realidad es que la mayoría de las veces no podemos ofrecerle el programa a toda la gente.
Entonces, cuando hay exceso de demanda, uno aleatoriza las becas, ¿verdad? Y hay una proporción que recibe becas y otra proporción que no recibe becas, y eso se asigna aleatoriamente, y esa es la lotería básica, ¿verdad? Y después de la beca, ¿no es cierto? Cuando ya esperamos que se hayan producido efectos en el grupo de tratamiento, lo que hacemos es que comparamos los resultados promedio del grupo de tratamiento con los resultados promedio del grupo de control y tenemos el impacto, ¿ya? Luego hay un segundo diseño de aleatorización que se llama diseño por etapas, que es muy interesante. Este diseño se usa cuando la implementación del programa es en etapas, porque no hay recursos para implementar todo de una, ¿ya? O sea, yo sé como implementador del programa, hay un ejemplo luego que es bien interesante que es de pavimentación de calles. Yo sé que no tengo la capacidad de pavimentar todas las calles en el primer año. Sé que voy a pavimentar un 30% de las calles en el primer año, un 30% en el segundo año y un 40% en el tercer año. Este diseño de la implementación me permite hacer un diseño de aleatorización por etapas. ¿Qué hacemos? Escogemos aleatoriamente al grupo de calles que va a ser construidas en la primera etapa, el primer año. Luego aleatorizamos también de una. En la primera etapa aleatorizamos los que van a recibir en el primer año, segundo año, tercer año. Entonces lo que sucede es que el primer año el grupo de control son los que quedaron en el grupo 2 y el grupo 3. Y se compara el tratamiento del primer año con los grupos que vienen al siguiente. Lo vamos a ver con el ejemplo que se ve mejor. Entonces yo les decía, tenemos un proyecto que tiene 56 proyectos de pavimentación, pero por restricción presupuestaria solamente se va a hacer en una primera fase 28 calles y luego las 28 siguientes. Acá hay dos periodos solamente. Entonces, ¿qué hago yo? Aleatorizo, asigno a tratamiento las calles, las 28 calles que van a ser pavimentadas primero, y el grupo de control son las 28 calles que no son pavimentadas en el primer año. Y luego en la fase 2 ya se implementaron todas las calles. Entonces lo que aprovecho es la implementación en etapas para aleatorizar también estas etapas y poder tener, entonces en la fase 1 tengo un grupo de tratamiento y tengo un grupo de control durante el primer año, ¿ya? El problema de esto, que es importante, es que aquí no voy a poder mirar efectos de largo plazo, porque el segundo año, en la fase 2, ya voy a tener a todos con tratamiento. Entonces tengo la oportunidad de ver el impacto, pero solamente en el primer año, ¿ya? Luego tenemos un tercer diseño de aleatorización, que son los tratamientos múltiples, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Acá muchas veces cuando uno hace evaluaciones de impacto, uno, como conversábamos al principio, uno no solamente quiere saber si es que hubo impacto o no hubo impacto, uno quiere saber también qué parte del tratamiento tuvo mayor impacto, ¿no es cierto? ¿Cuál de los componentes de una intervención tuvo mayor impacto? ¿Cuál es el componente más efectivo? ¿Cuál es el programa ideal? ¿No es cierto? Porque cuando yo sé que hay una parte que funciona y otra parte que no, bueno, para el futuro escalo el programa solamente con la parte que funciona, ¿verdad? Entonces, no siempre queremos saber solamente si hubo impacto o no, sino que queremos probar cuál parte de la intervención tiene más impacto. Y para hacer eso, lo que podemos hacer es hacer múltiples tratamientos, ¿ya? Que se aleatorizan también, y analizarlos, compararlos uno con el otro. Y si tenemos un grupo de control que no recibe nada, podemos compararlo también con el que no recibe nada. Entonces, acá hay un ejemplo de este tipo de diseño. Imagínense que tenemos un programa que para incentivar el ahorro en la población envía mensajes de textos a los dueños de cuentas de ahorro, ¿ya? Y lo que queremos saber es qué mensaje de texto es más efectivo. Esto es un ejemplo cualquiera, se puede hacer otro ejemplo con otra cosa. Entonces se diseñan mensajes que enfatizan distintas cosas. Algunos mensajes enfatizan la posibilidad de alcanzar una meta de ahorro, la posibilidad de perderse esa meta de ahorro, algunos recuerdan que hay una recompensa si uno ahorra, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es que aleatorizamos a la muestra en distintos grupos que reciben distintos tratamientos, ¿ya? Y en el mejor de los casos dejamos un grupo que no recibe nada para poder comparar con el que no recibe nada también. Porque si no tenemos grupo de control que no recibe nada, lo que vamos a obtener es el impacto de uno por sobre el otro, del tratamiento 1 por sobre el tratamiento 2, ¿no es cierto? Pero lo más interesante es poder ver también el impacto del tratamiento 1 con respecto al control. Por eso digo que es deseable tener un grupo que no recibe nada. Y además distintos grupos que reciben distintas intervenciones. Y así podemos ver el impacto, la diferencia en el impacto de distintas intervenciones, ¿ya? Ya, y aquí viene el último diseño,
que también es bastante interesante y creo que es el más complejo de entender. Este se usa cuando en la práctica no es posible asignar el acceso a un programa de forma aleatoria, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un programa a nivel país que por definición se entrega a toda la población a nivel nacional, por ejemplo, como sería, por ejemplo, un beneficio del CENSE. En Chile tenemos un organismo que ayuda en el fondo a las personas en desventaja a obtener trabajo y a obtener capacitaciones para insertarse en la fuerza laboral. Este beneficio es para toda la población y no puede, por razones éticas, no se puede asignar el acceso a una persona específica, sino que es universal, por decirlo de alguna manera. Se sabe que a pesar de que la oferta del programa sea universal, por ejemplo en el caso de CENSE, cualquier persona puede acceder a CENSE, a los programas de CENSE, pero sabemos que para la mayoría de los programas la participación siempre es inferior al 100%, o sea, no participa toda la población, y eso se sabe. Así es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Lo que se hace en este caso es que se ofrece aleatoriamente un estímulo para participar de la intervención. Yo le recuerdo a un grupo que seleccioné aleatoriamente, oye, recuerda la intervención, oye, métete a la intervención, le recuerdo, ¿ya? Y lo que me queda es lo siguiente. Yo, por ejemplo, una muestra de 4.570 beneficiarios de programas de emprendimiento, este es otro programa chileno, el FOSIS, les mando una invitación especial a las 1.959 personas que aleatoricé y me quedaron en el grupo de tratamiento. Les mando un mensajito para que se acuerden de participar. Y tengo que de las personas de tratamiento, de las que yo le mandé el mensajito para incentivar su participación, un porcentaje participó efectivamente y un porcentaje no participó, obviamente. No respondieron al estímulo. Y en el grupo de control tengo, como siempre, que hay gente que no se capacitó y gente que sí se capacitó. A ellos yo no les envié ni un mensaje, ¿ya? Y lo que hago es que comparo a los estimulados, a los que les mandé mensaje, con los no estimulados. Porque obviamente la participación está correlacionada con el estímulo, ¿ya? Y lo que hago es que ajusto estadísticamente, o ya esto más técnico, ajusto por el no cumplimiento. Es decir, por la gente que le mandé mensaje y no se capacitó, ¿verdad? Y por la gente que no le mandé mensaje y sí se capacitó. En el fondo lo que estoy viendo es el impacto del estímulo, pero ese impacto del estímulo, porque están correlacionados los grupos, es muy similar al impacto del programa, ¿ya? Ese es el diseño por estímulos. ¿Qué posible restricción tiene el diseño por estímulo? Bueno, claramente lo que les decía recién, que mide el impacto de aquellos que responden al estímulo y no el impacto del programa propiamente tal. Pero eso, mientras menor sea el no cumplimiento, más parecido es el impacto del que responde al estímulo con el impacto real del programa. O sea, ahí se tiene que evaluar bien cómo resulta la gráfica de no cumplimiento. Recuerdo que el no cumplimiento es que la gente que yo le mandé mensaje no vaya al programa y que la gente que no le mandé mensaje vaya al programa, efectivamente, ¿ya? Otra restricción es que el estímulo tiene que ser suficientemente potente para que haya como realmente una correlación entre el estímulo y la participación en el programa, ¿ya? Si no funciona, el impacto de quienes responden al estímulo va a ser muy distinto al impacto del programa. Entonces no nos va a funcionar este método. Y por último, otro problema que puede generar sesgo es que el estímulo mismo tenga un efecto en nuestra variable de resultado, ¿ya? Que, por ejemplo, porque a mí me manden un mensaje para acceder a un ahorro, a una posibilidad de ahorro, efectivamente aumente mi capacidad de ahorrar, ¿ya? Eso sería un problema porque nos generaría sesgo este diseño. Eso, estamos ya listos con este módulo 4. Les recuerdo que el módulo 5, estamos viendo el call ahora porque son las 39, muy bien. El módulo 5 que viene es el módulo de poder estadístico, que a todos les va a interesar mucho porque habla de cuáles son las consideraciones que hay que tener en relación a la muestra. Nos van a explicar qué es el poder estadístico, la importancia del poder y qué factores afectan al poder estadístico. Y vamos, abrimos la parte de preguntas y respuestas, Camilo. Espero que les haya quedado más o menos claro, pero abro el espacio para preguntas.
Ok, Nicole. Por el momento solo hay una pregunta en relación. También es, Adelante. desde Colombia nos preguntan, y es más relacionado con los módulos anteriores, y sobre todo con el método, la metodología a utilizar en una evaluación de impacto. Dice Juan Enrique Vega, me estoy actualizando con webinars. Hasta ayer vi el webinar 1. Tengo una pregunta. Mi empresa estuvo trabajando en un programa social de una minera que es mi candidato para hacer el proceso, pero el programa de nuestra parte ya terminó y continúa con los resultados que tuvimos. Mi pregunta es, si lo vamos a desarrollar, ¿es sobre proyectos que vamos a realizar solamente y no se puede aplicar sobre ya realizados? Entiendo que va enfocado a evaluación de impacto en programas Mira, la ya respuesta aquí, realizados. Camilo, aquí claramente si tú ya hiciste la evaluación de los resultados con otra metodología, eso está hecho, está bien. Nosotros lo que queremos es que, pensando en una futura evaluación, por ejemplo, de este mismo programa, porque es posible que puedan implementar una evaluación en el futuro nuevamente, tengan este conocimiento que creemos que es relevante para poder hacer evaluaciones de impacto que permitan realmente aislar los efectos. De todas maneras, los métodos que presentamos en el módulo anterior, habían algunos que también podían aplicarse después, ¿ya? De la intervención ya realizada, como el matching, pareamiento, sí, ese, por ejemplo, se puede aplicar después. Pero claro, este conocimiento que estás ahora teniendo y adquiriendo, claramente te va a servir para, sobre todo el de evaluaciones aleatorias, porque esas hay que planificarlas del principio, te va a servir para el futuro más que para algo que ya evaluaron. Pero igual, solo como comentario al margen, si ese programa, no sé qué resultados tuvo el programa que evaluaron con otra metodología, pero si ese programa tuvo un resultado positivo y por eso van a continuar, quizás sería interesante evaluarlo de nuevo con esta metodología, por ejemplo. Aplicar una evaluación más rigurosa en el futuro no tan lejano. Eso, espero haber respondido a la pregunta. Esa era la de Jorge Enrique. Dice que gracias, que va a estudiar la forma como aplicar el proceso. Y yo sé, chicos, Lina, ahí como decirles que yo sé que muchas veces los temas son áridos, pero recuerden que la idea no necesariamente es que ustedes hagan esto, sino que lo pueden externalizar, contratarlo, pero lo importante es que entiendan las bases y que entiendan cuál es la diferencia entre impacto y resultados, qué metodologías hay para evaluar impacto, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología aleatorizada? ¿Qué condiciones tengo que cumplir para llevar a cabo una aleatorización? O sea, vamos con calma, que esto es bien nuevo y se entiende que a veces sea complejo entender. Dale, Camilo, sí. hay otra pregunta, Lina, por el chat. Dice, entendí que para un proyecto pueda ser evaluado necesita tener un tiempo de madurez. ¿Ese tiempo de madurez a cuánto tiempo se refiere? Esa es una pregunta, porque había entendido que para medir impactos era necesario dejar unos 3 a 5 años de la intervención, de lo contrario se hablaría de impactos tempranos. Mira, aquí hay dos cosas juntas. Dos cosas que... En tu pregunta hay dos temas. Un primer tema es el estado de madurez del proyecto para evaluarlo. Y un segundo tema es cuánto tiempo hay que esperar para medir impactos. Son dos temas distintos. En relación a la madurez del proyecto, lo que nosotros recomendamos es que no se evalúen intervenciones que estén cambiando constantemente, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que capacita a mujeres para que puedan emprender, ¿ya? Si yo no he logrado todavía unificar una metodología y en algunas regiones se capacita de una manera A y en otras de una manera B, y además a veces hay hombres porque, o sea, como, en el fondo lo que queremos que entiendan es que si yo evalúo el impacto de algo que siempre está cambiando y que no tiene como que no se implementa de una manera definida, al final no sé el impacto de qué estoy evaluando. Por eso es importante que el programa esté maduro. Porque más encima también cuando uno evalúa impacto, uno quiere pensar en escalar muchas veces o en replicar. Entonces, si yo evalúo algo y tengo impacto, pero no sé realmente qué evalué porque el programa no estaba maduro, entonces a veces implementaba así, a veces asá, a veces asá, ¿cómo sé yo qué es lo que funcionó? ¿Cuál es la intervención que tiene impacto? Entonces, lo que yo necesito es un programa que yo sé más o menos que siempre se implementa así, que esta es la fórmula. Y eso yo lo evalúo. No puedo evaluar una fórmula que no está definida todavía. ¿Ya? No conviene evaluar impacto cuando el programa no tiene como todavía una manera de implementarse que esté ya robusta, ¿ya? Luego, la segunda parte de tu pregunta es que para medir impacto es necesario dejar un plazo de 3 a 5 años. Sí, no 3 a 5 años, me refiero
y esto lo dijimos en la primera clase, que tiene que ver con que ni una metodología nunca le vas a poder llamar impacto a algo que no se produce después de la intervención, ¿verdad? Porque en el fondo el impacto es el efecto de una intervención, y para poder medir eso tiene que haber ya sucedido el programa, ¿ya? Entonces, que nadie les diga que hay una metodología que puede medir impacto durante el programa, eso no existe, ¿ya? El impacto siempre se mide cuando el programa ya concluye, ¿ya? Y por eso va a depender de cuánto tiempo dura tu programa, de cuánto tiempo participa una persona del programa. Hay programas que duran, por ejemplo, el programa que yo les mostraba, los mensajes de texto, dura una vez. Eso se puede medir impacto a los 3 meses. Pero hay programas de involucramiento parental que se implementan durante un año. Tú no puedes evaluar el impacto de ese programa antes de ese año, porque no estás midiendo el impacto, no dejaste que sucediera, ¿ya? No sé si quedará claro ahí, Lina, espero que sí. Creo que no hay más preguntas por el momento. Hay una ahí de Jorge, creo que dice, si lo podemos ayudar para enviar consultas de mi selección de casos de estudio del curso. Sí. Todas tus consultas, no sé si te refieres al caso de estudio del curso presencial, con el que vas a postular el curso presencial, pero si es el caso, puedes mandar un mail a info@innovacional.com. Ese mail se los mandamos también en el correo que les llegó con el proceso de postulación. Está ahí el mail para que manden consultas. ¿Alguna otra pregunta técnica? Por favor, si quedaron muy colgados, no sé si alguien quiere decir que está muy perdido o que no sé si se entendió lo que expliqué hoy. Me gustaría tener un poco de feedback para quedarnos como con la idea de cómo van avanzando ustedes. Lina tiene otra duda. Dice, Vale. si solo se evalúa lo que está estandarizado, eso limita a contextualizar las intervenciones. A ver, yo entiendo que lo que tú dices, que sería buenísimo si me puedes como, Camilo, si le puedes dar la palabra a Lina, ¿se puede hacer eso? Para entender mejor la pregunta. Lina, Lina, te ¿tienes vamos a dar teléfono? voz. ¿Diga? La estoy buscando. Lina S se llama. Lina. Sí, ahí yo la veo en los participantes. Pero Lina, ¿no te llamas Lina en los participantes, o sí? Perdón, chicos. No la veo. Yo tampoco la encuentro, qué raro. Lina, no te vemos como Lina, parece. En la lista de espectadores. Hace un rato. No sé, desapareció, no la encuentro. Sí, qué raro, se habrá ido. Bueno, la voy a responder de lo que entiendo, pero... Ay, pequeña, Ahí pobre. está, es que Sí, está está, poniendo es muy carita raro lo que azul. pasa. Camilo, no hay forma de darle voz. No, Gracias. no, porque no la veo en el listado. Bueno, voy a explicar con lo que, a ver si le achunto a Lina a lo que tú quieres decir. En el fondo, no sé a qué te refieres con contextualizar la intervención. Si es que te refieres a que la intervención se aplica distinto según un contexto, eso puede ser parte también de la estandarización. En el fondo, decir, claro, sí, o sea, si es que un programa por definición es un programa en que se ajusta la intervención dado un cierto contexto, entonces está claro. Como que mi punto es que ojalá evaluar cuando eso esté claro y que tú sepas que en ciertos contextos se aplica de cierta manera, pero que esté eso definido. No que sea algo como espontáneo, que cada vez surge algo distinto. ¿Se entiende? Sí hay espacio para contextualizar la intervención, pero eso tiene que ser parte del programa en sí mismo. En el fondo que ya esté definido por el equipo y que haya claridad de que eso es lo que sucede en la implementación. Eso es, entiendo que se entendió, así que bien, qué bueno. Si no, me puedes mandar un mail también a mí o a Info Innovacional y también podemos responder con mayor detalle. He tenido comentarios de que estuvo claro, de que se entiende la teoría de cambio, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Aparte, sí, alguien dice ahí, ¿coordinación eres tú, Camilo? No, ahí dice, el tema estadístico es algo bastante técnico que requiere mayor profundidad, sin embargo, la explicación recibida nos da pautas para entender de qué se trata cada una, sí. Esa es una... ¿La hiciste tú esa explicación, Camilo? No, no la has respondido. ¿Cómo? Me dice si la respondí, no la has respondido. No, eso lo dijo algún participante, sí, ¿verdad?
Ah, sí, coordinación, sí, Ah, sí, ya, sí. perfecto, sí, totalmente de Tienes acuerdo razón. con la persona que escribió eso en el fondo. Claro, el tema estadístico es algo que es técnico, como decía antes, y que requiere que ustedes también, si es que lo van a usar, si lo van a implementar ustedes, lo estudien un poco más. En el curso presencial también va a haber mucha más información y va a ser más fácil porque vamos a estar de manera presencial, ¿verdad? Pero también esto es un inicio, es una introducción, y con esto ustedes van a poder de alguna manera discutir con gente que contraten para hacer evaluaciones, y van a tener como los principios ya para poder tomar decisiones en estos temas. Y es complejo, pero yo creo que con esto uno ya va entendiendo más o menos como de qué se trata, y eso es clave. Bueno, gracias, Paulina. Chicos, me gustaría también decirles, bueno, ya lo confirmé con la mayoría, pero en el fondo me interesa saber, y si pueden, por favor, responder en el chat para tener como una idea de que esto está funcionando bien, si les llegó el correo la semana pasada que explica el proceso de postulación al curso presencial. Es clave que les haya llegado, así que por favor les pido que nos pongan por chat sí o no, para nosotros tener más o menos un sondeo de que esto está avanzando bien, ¿ya? Sí, Esta es nuestra yo, instancia de más como directa de comunicación, así que por eso se los pedimos para tener esa certeza. Creo que los que han respondido les ha llegado, así que sí, ya. y dudas? ¿Será que tienen dudas? ¿Alguien que tenga alguna duda con el proceso de postulación? Eso. Buenísimo, la mayoría le llegó. Veo ahí que Paola dice que no. Vamos a revisar, Paola, tu caso, Camilo, para que te lo anotes y lo revisemos ahora después. A Paola García no le llegó. A ver, Paola García, ya es Paola Nieto. Espérate. Sí, Paola García Nieto. eso, chicos. Cualquier duda adicional que tengan, recuerden que estamos en el correo, vayan avanzando. Este curso es muy, muy bueno, así que aprovechenlo. Piensen que tienen a JPAL, que es como la institución más rigurosa y más conocida en estos temas, así que aprovechenlo. Recuerden que también pueden enviar consultas técnicas a JPAL a través de la plataforma. Aprovechenlos mucho, hazles preguntas. Y bueno, les cuento que la postulación al curso presencial se puede realizar hasta el jueves 4 de abril, para que lo tengan en mente, ¿ya? Y aclarar que mucha gente nos ha preguntado y ha tenido dudas con que si queda seleccionado está obligado a ir. Eso no es así. Ustedes van a postular y van a recibir un mail que les va a decir si quedaron seleccionados o no y bajo qué formato. Y ustedes luego dicen sí, asisto, no asisto, ¿ya? Y desde ese momento se comprometen, no desde la postulación, para que queden tranquilos. Porque había gente que tenía dudas con respecto a eso. Creo que estamos. Mentira, hay una pregunta. Sí. No encuentro, Roger Alfaro dice, no encuentro la diferencia entre la teoría de cambio y la metodología de causa y efecto. ¿Existen diferencias sustanciales? Estimado Roger, tengo que decepcionarte y decirte que yo no conozco la metodología de causa y efecto. Yo solo conozco el marco lógico y la teoría de cambio. Entonces me quedo un poco corta para responder esa pregunta. La gracia de la teoría de cambio es que explicita súper al detalle toda la cadena causal y pone indicadores para cada etapa, lo que permite luego monitorear en detalle. No sé si el árbol de problemas funciona igual, pero sí, igual lo que yo les decía, o sea, esta metodología es una de las metodologías que se usa para la evaluación teórica. Ustedes pueden elegir otra, pueden elegir el marco lógico, el árbol de problemas, pero esta es la metodología que la gente experta en evaluación de impacto recomienda usar para definir indicadores y para monitorear en el fondo procesos e impacto. El Eso. el árbol de problemas generalmente lo utilizan es como para, precisamente, en la etapa de identificación del problema. Ya Ya. en teoría de cambio va más allá. Va Entonces, esas, la respuesta quizás sería en el fondo que la metodología causa-efecto es una metodología para evaluar necesidades, que es el tipo de Ajá, evaluación número 1. ¿Te acuerdas, Jorge? Que vimos que sí, habían 5 tipos de evaluación. Gracias, Camilo, porque ahí eso fue clave lo que dijiste. La metodología sí. causa-efecto sería más un tipo de evaluación de necesidad que una evaluación teórica de un programa, ¿ya? Acuérdense que siempre pueden volver a las presentaciones anteriores y ahí está explicado bien qué es la evaluación de necesidades, por si necesitan volver ahí, también Sí. en la PPT del webinar que les enviamos del webinar número 1.
Eso, les agradecemos mucho la presencia. No sé si estamos bien de tiempo, sí. Si no hay más preguntas, los dejamos partir y seguir avanzando con su semana y ojalá puedan seguir avanzando en el curso y postular al curso presencial para poder seguir aprendiendo de estos temas. Eso, gracias de Camilo y mía por asistir al webinar y los esperamos el próximo martes para el próximo webinar. Sí, gracias, saludos a todos. Estaremos pendientes de las personas que han tenido problemas. Eso. Pueden recibir el correo. Ya tengo a JJ Herrera y a Paola Nieto, García Nieto. Les vamos a escribir o nos pueden escribir al correo de info@innovacional. Y estaremos hablando la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.